21:55, ya estamos en esta segunda parte del programa para conversar respecto a el tema de las urnas o las máquinas que se iban a utilizar, o que se pretenden utilizar para las votaciones. Digo que se iban a utilizar porque ahora el TSJE se desayuna con una notificación de la Dirección de Contrataciones Públicas que ordena suspender el proceso por sospechas de haber llevado adelante una licitación dirigida para que gane una empresa en particular a partir de la queja de la otra empresa que participó de este proceso. Y nos acompañan para hablar de eso el director de Informática del Tribunal Superior de Justicia Electoral, Fausto von Streber. ¿Ya dije bien esta vez? Sí, súper. Bueno, Fausto, gracias por acompañarnos. Y también nos acompaña Marcelo Eliseche, desarrollador informático. Hola Marcelo, ¿cómo te va? ¿Qué tal, Santi? ¿Cómo estás? Gracias por acompañarnos. Gracias a vos. ¿Por qué creen ustedes que, primero, hoy se están desayunando con esto? En realidad no cenamos. Se cenaron con esto, ¿verdad? Lo que les dicen es suspendan el proceso porque hay denuncias de haber dirigido la licitación. Sí, bueno, en realidad yo ahora me entero en el camino a venir acá que hay una suspensión del proceso licitatorio, ¿verdad?, de parte de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas. Yo creo que mañana va a haber unas consultas del porqué y vamos a ahondar más en el tema administrativo de por qué, ¿verdad? ¿Y con los plazos cómo están? Entendiendo Bueno, que si nos suspenden ahora, no llegamos para las elecciones. O si nos suspenden ahora, sí tenemos otras formas de llegar. No, o sea, hay ya una ley que la justicia electoral tiene que cumplir, ¿verdad? O sea, nosotros tenemos, nos dimos plazo y apuramos todos los procesos para poder llegar a tiempo, tanto en las capacitaciones como después en la implementación del sistema que va a salir adjudicado. Y bueno, si no se resuelve pronto no sabemos cómo va a ser el panorama, porque hay una ley que cumplir, ¿verdad? Entonces, ¿y qué alternativa hay para llevar adelante? Vamos a suponer que no se resuelve esto hasta que ustedes tengan que llevar adelante las elecciones. Bueno, ¿Cómo lo van a hacer? Y por eso digo, es incierto, porque nosotros ya hicimos presupuestariamente, va a ser un problema, porque no previmos, por ejemplo, comprar papeletas, ¿verdad? O sea, estamos previendo en el presupuesto para llevar adelante un proceso de voto electrónico, ¿verdad? Entonces, cambia todo el panorama si es que se suspende. Y no sé si llegamos a los tiempos. En realidad el panorama es incierto, yo no te podría dar ahora mismo una respuesta a tu pregunta. ¿Por qué crees, Marcelo, se llega a esto? ¿Era la crónica de una muerte anunciada, como dicen muchos, porque de hecho era insostenible el decir que todo estaba bien y que no había ninguna irregularidad? ¿O cuál es tu análisis cuando de repente te enterás de esta información? Yo particularmente te puedo hablar del lado técnico. O sea, en este caso estamos hablando, la suspensión no se da por un motivo técnico, se da por un motivo del proceso licitatorio. Entonces, si la pregunta directa es por qué se está dando esto o es una muerte anunciada, yo creo que no. En este caso, por la razón en la que se dio, yo no creo que es una muerte anunciada, porque es un problema que no es técnico. Yo te puedo hablar mucho y que vengo hablando hace más de 2 años justamente de las dificultades y de los peligros de lo que es votar con computadoras, que eso es el voto electrónico. El otro día le preguntaba en radio a Fausto y le decía, yo no conozco de esta cuestión técnica y hasta me pierdo cuando se habla de la cuestión técnica porque no es mi rubro, pero lo único que yo creo que el TSJE debería decirme a mí, que no conozco a cualquier otro votante, es: yo tengo garantías de que mi voto va a seguir siendo secreto, como dice la Constitución. Yo tengo garantías de estas máquinas, las que estaban en este proceso licitatorio. ¿Quién me garantiza que va a resguardar mi identidad y mi elección en este proceso de votación en particular? Sí. Bueno, la justicia electoral está haciendo todo lo posible y vamos a hacer y nos comprometemos. O sea, nosotros nos pusimos la camisa del desbloqueo y tenemos que hacer cumplir la ley, ¿verdad? La ley dice que apliquemos el desbloqueo de listas a través de un voto electrónico, ¿verdad? Entonces, ¿qué hizo la justicia electoral? Nombró una comisión que analice qué es lo que hay con respecto al voto electrónico, cómo aplicar. Bueno, ¿qué hizo la comisión? Hizo un estudio de mercado. Vimos todas las empresas que se dedican al voto electrónico, analizamos se podría tomar una empresa que ya tiene expertise, hay empresas que nos mostraron prototipos, ¿verdad?
Pero nosotros el tiempo que tenemos para implementar es cortísimo, ¿verdad? O sea, para implementar una tecnología en un año, ¿verdad? Es demasiado poco tiempo, ¿verdad? Y es muy riesgoso y nosotros creemos que sí se va a poder, ¿verdad? O sea, sí se va a poder si es que se cumplen los plazos y el cronograma que nosotros nos propusimos. Entonces, Fausto, bueno. en términos informáticos, pues yo entiendo que vos me decís, Sí. yo tengo la obligación por ley de llevar adelante el desbloqueo, pero también tenés la obligación constitucional de garantizarme el secreto del claro voto, que sí. eso es indiscutible. O sea, Sí. no hay una sola duda que yo pueda tener como lector que ante la sospecha me lleve a decir, capaz en algunos casos eventualmente se pueda conocer. Vos como informático, Sí. ¿podés garantizar que mi voto no se va a conocer? Sí, claro que sí. O sea, nosotros vamos a dar todos los elementos que se puedan dar para que la ciudadanía esté tranquila. ¿Cómo? ¿Cómo hacemos? Bueno, primero que las especificaciones técnicas que nosotros pedimos en el pliego de base y condiciones, el elemento principal es que el voto sea secreto, ¿verdad? Entonces, llamamos a licitación, la empresa tiene que presentar y nosotros vamos a someter a pruebas exhaustivas de que las empresas nos garanticen eso, ¿verdad? Y pedimos que haya una transferencia de tecnología hacia los técnicos del TSJE, que nos abran el código fuente y nos muestren, y le muestren también a los partidos políticos. Nosotros nos comprometemos a probar a través de pruebas de laboratorio, hacer auditoría del código fuente, y bueno, creemos que esa es la manera, y también en la elección del tipo de tecnología. Nosotros teníamos distintos tipos de tecnología con respecto al voto electrónico. Y hay varias clasificaciones, digamos, ¿verdad? Por ejemplo, las máquinas que tienen un registro directo del voto y el voto electrónico puro, como las que se usan en Brasil, como las que se usan en Venezuela. Que la de Venezuela, a diferencia de la brasilera, emite un comprobante, pero no es para el escrutinio, o sea, se tiene que hacer como una auditoría otra vez en el resultado. Bueno, después tenemos bueno, hay máquinas de registro óptico del voto con un escáner, eso también. Antes de pasar a ese segundo Creo que ya plano, hablamos de eso, ¿verdad? sí. Y bueno, y después la última tecnología, que es la que nosotros más o menos elegimos, ¿verdad? O sea, es la que elegimos. Le quiero preguntar a Marcelo eso mismo que te planteaba a vos. Marcelo, ¿qué garantías nos puede dar quién para decirnos tu voto no se va a conocer? Que es lo que a mí me preocupa, digamos. Yo creo que es muy difícil de garantizar eso, por un lado de que no es un informático directamente, hablando, o sea, me gusta decirse el informático, la gente piensa que es una sola ciencia, una sola especialización. Realmente justamente para auditar una máquina, justamente una computadora, uno tiene que tener un experto en seguridad, experto en redes, en software, en criptografía, y te digo, eso en Paraguay tenés contado con los dedos de la mano. Y encima, como no es una persona, es un equipo de personas que tiene que auditar 15.000 máquinas. Vos me decís, yo realmente realmente no creo. Y la forma en la que se está dada, yo creo que tampoco. Porque en este caso, o sea, hay un protocolo, o sea, acá justamente el TCJE dice, vamos a hacer todas las pruebas exhaustivas, vamos a hacer todo eso, pero bueno, ¿dónde está el protocolo? ¿Qué pruebas se van a hacer? O sea, o sea, no es que ellos te tienen que demostrar que ellos te pueden demostrar la operativa, pero uno tiene que hacer, o sea, para hacer una auditoría, lo que es una auditoría de riesgo, es otro el proceso, y el hecho de que, o sea, vos me decís, que el código fuente se le va a mostrar al Tribunal Superior de Justicia Electoral y a los partidos, para mí es insuficiente. O sea, tiene que ser a toda la ciudadanía. O sea, ¿por qué yo no voy a poder auditar la forma en la que mi voto se va a sumar? ¿Por qué no voy a poder auditar la forma en la que se va a imprimir mi voto? O sea, yo creo que me están quitando un derecho constitucional a mí cuando justamente se limita de esa manera. Y en el caso justamente... el tema justamente, estas empresas tienen ya un historial complicado en ese sentido. O sea, en Argentina hasta ahora Smartmatic no mostró, o sea, tipo no dejó que se audite el código fuente, y las veces que se hizo lo mostró proyectando en una pantalla. Y eso no funciona así. O sea, uno agarra, para hacer esto uno tiene que hacer pruebas exhaustivas, tiene que probar, o sea, es lo que se llama así, prueba de penetration test. Hay muchas cosas que se pueden hacer, que se tienen que analizar. Se tienen que analizar no solamente el código fuente, ese sería tipo lo mínimo. Después uno tiene que analizar los componentes, tiene que analizar si es que uno quiere dar
una garantía mayor. Y la forma en la que se dio este proceso, yo creo que no es suficiente. Y no digo que necesariamente sea culpa del Tribunal Superior de Justicia Electoral. O sea, yo creo que el proceso, la forma en la que se encaró esto desde el Congreso es bastante irresponsable. O sea, el tiempo que le dieron también para implementar, inclusive para hacer el pliego o para hacer las investigaciones, yo creo que no es suficiente. O sea, esto debería haber sido un proceso que involucra a toda la ciudadanía, que se hagan pruebas. Si me dicen que que el desbloqueo es solamente posible con voto electrónico, bueno, hagamos las pruebas, demostrame que solamente es posible de esta manera. En cambio, tenés otros países que tienen desbloqueo sin voto electrónico, entonces, bueno, ¿por qué no empezamos a mirar eso también? En esa línea hoy te planteaba, Fausto, y te decía, el principal problema en las elecciones creo que pasa en muchos casos por las actas. Sí. Porque uno mira actas que ni siquiera entiende y llegan actas que te dicen estos fueron 10 votos y en realidad uno le pone un 0, se convierte en 100 y hemos visto casos espantosos de actas electorales. Entonces, el planteamiento que en algún momento se había hecho desde algún sector informático que creo integra Marcelo también, es decir, si nuestro problema son las actas, ¿por qué seguimos poniendo una máquina entre mi decisión como votante y lo que voy a marcar, lo que voy a votar? Cuando yo puedo seguir votando secreto sin ninguna intervención y llevar el proceso de lectura de mi voto para poder convertir en acta posteriormente. Creo que más o menos ese es el planteamiento, Marcelo, ¿verdad? Sí, o sea, yo particularmente no estoy de acuerdo en meter tecnología en la emisión del voto, Exacto. pero sí, o sea, una vez que el elector marca la boleta, deposita en una urna normal, ahí ya está garantizado En el derecho. escrutinio de sí. Derecho. Después, a partir de ahí, vamos a meter toda la tecnología que Claro. exista, o sea, vamos a llamarle de escáneres ópticos, puedes meter, no sé, filmación del conteo, o sea, eso ya es una cuestión de... Ahí podemos meter todo, pero una vez que garantizás el secreto del voto. Y ahí me decía Fausto que las papeletas iban a ser tan grandes que no iban a permitir ningún lector que pueda hacer ese proceso. ¿Eso es así? Sí, bueno, nosotros analizamos en cuanto al desbloqueo para Paraguay, ¿verdad? En otros países se aplica el desbloqueo, pero la cantidad de candidaturas no es la que nosotros tenemos históricamente, ¿verdad? Por ejemplo, Colombia tiene un desbloqueo, pero ellos permiten que no haya la totalidad de candidaturas. Por ejemplo, nosotros tenemos 45 para el Senado y ellos se pueden presentar 10 o 15. Y hay hasta 7 u 8 candidaturas. Nosotros tenemos en las últimas elecciones de diputados 31 partidos, ¿verdad? Y eso tenemos que multiplicar por la cantidad de candidatos, ¿verdad? Entonces teníamos más de 1.400 y algo candidatos en una de las candidaturas en el 2018, ¿verdad? Por ejemplo, en las últimas municipales tenemos 24 candidatos para concejal, multiplicado por 17 que tuvimos, dan más de 400. Entonces 400 para armar a una hoja, si es que van a aparecer todos los nombres, va a ser enorme, ¿verdad? Entonces los escáneres no van o sea, se va a complicar otra vez. Y otra vez poner un escáner es poner una máquina otra vez. Tener que confiar también otra vez en la máquina, ¿verdad? O sea, si es la teoría de confiar en la máquina y en el software que hace el conteo, vas a tener que también confiar en la máquina que hace el escrutinio informatizado, ¿verdad? Al tamaño de la papeleta y a las máquinas. Pero es un tema que no escapa al nuestro análisis que tuvo la justicia electoral. ¿Te acuerdas que nosotros tuvimos varios debates? Y nosotros ya tuvimos, por ejemplo, un prototipo de hacer un escrutinio informatizado con tablets, ¿verdad? En el Uruguay ahora aplicaron. Por ejemplo, se adelantaron a nosotros, ellos tuvieron un escrutinio en la mesa con tablets, ¿verdad? Hicieron un software donde la tablet les sirvió como una calculadora. ¿Qué Bueno, en ese sentido, creo que justamente vamos a separar primero por partes. La parte del tamaño de la papeleta. El tema es que, claro, o sea, si pensamos, o sea, no existe un solo tipo de papeleta de votación. O sea, no es que en esos países figura la foto de todos los candidatos y de todos los... Sino realmente es justamente otro formato. Para eso se aplica el diseño. O sea, por ejemplo, en el de Colombia figura, por ejemplo, cada partido, ¿verdad? Y no te figura el nombre, te figura el número del candidato. O sea, eso es algo que sí, uno tiene que saber. Pero son justamente cosas que se hacen. Son, vamos a decir,
educación también que se le hace al elector. O sea, hay formas que con diseño no hace falta que estén los 400 nombres ahí. O sea, vos podés tener directamente en una parte lo que sea, digamos, el número de lista y en otro lado el número del integrante. Y ahí inclusive vos podés llegar a meter tecnología de asistencia. O sea, vos podés llegar a tener, por así decirlo, esto te digo algo que se me ocurrió, pero vos podés tener ahí una pantalla aparte que vos decís, bueno, si marco esto y esto, ¿es el candidato que quiero o no? Y realmente entonces vos marcas bien y te asegurás que está. Y tenés tu garantía ahí que aparte que vos no agarrás, o sea, que es algo que vos no metiste básicamente datos, sino vos ves si es que ese candidato, ese número te corresponde a eso. Entonces vos marcás de esa manera. Esa papeleta puede leer. Y realmente el tema del tamaño, o sea, si es que pensamos, vamos a estar la foto de los 400, obviamente eso no se puede, pero justamente en Colombia, que es el caso de Higgins, le llaman el tarjetón y es una cosa, no sé, algo así, un poco más grande, se dobla en 4 y termina. En Australia vos tenés una cosa así, o sea, pero justamente hacen eso porque garantiza el secreto del voto. Justamente cuando se marca cuando el ser humano es el que marca. Y vos te asegurás que no haya ninguna otra información que se esté guardando en tu voto. Y con respecto a lo que dice que al final una máquina otra vez va a procesar eso. Bueno, eso sí, bueno, obviamente, el código de fuente, todo lo que yo te dije antes, hay que hacer de esas cosas, de esos, pero pero en lo que trabajamos en seguridad, hablamos mucho de lo que es la superficie de ataque, o justamente lo que es la superficie de vulnerabilidades. Justamente una computadora, así que, o sea, si vos ya metés lo que es en el proceso de la impresión, que vos agarrás y podés justamente que se puede vulnerar el secreto del voto, ahí vos ya tenés, es mucho más amplio que algo que vos podés demostrar, digamos, vos haces la auditoría, vos tenés el código fuente, también tenés que tener del lector y te da un resultado. Y después vos podés hacerlo manualmente también, que sería lo ideal, ¿verdad? Que te da el resultado y después uno comprueba manualmente. Entonces ahí no hay demasiado, o sea, es mucho menor lo que es la superficie de ataque. Por eso hay que confiar en la máquina hasta cierto punto, pero se puede comprobar. Yo realmente no puedo comprobar que si es que imprimió mi voto en el código QR o en el chip no metió otra información, sino metió información, si no guardó, por ejemplo, la hora dentro de la máquina, la hora y qué voto. Entonces vos después con la lista del orden de votantes, vos podés llegar a cotejar esos datos. O sea, ahí, justamente va por ese lado. Fausto. No, para mí que es muy se podría, tal vez sería, y no habiendo ninguna denuncia y se sigue usando ese tipo de tecnología, ¿verdad? Ahora, el sistema que nosotros elegimos es auditable de que se imprime. O sea, la máquina de votación va a imprimir, digamos, la marca, ¿verdad? O sea, va a imprimir lo que el elector eligió en la pantalla, tu voto, y va a estar impreso. Y se va a guardar en un registro digital, ¿verdad? Que puede ser un QR o un chip RFID, que fue muy criticado, ¿verdad? Lo que está adentro, el elector mismo ya va a hacer una auditoría a la hora de emitir su voto. O sea, va a emitir su voto y va a puede pasar en la pantalla y verificar que lo que está impreso está en el comprobante, en el registro digital. Ahí ya hay una comprobación. Y luego a la hora de hacer el escrutinio, el miembro de mesa, cuando trae la papeleta, va a ir contando también con la máquina, ¿verdad? Y puede verificar lo que está impreso con lo que va contabilizando. Y va a ir sumando los votos y entonces eso hace que haya un escrutinio público fiscalizado también. Que es lo que vamos a mejorar con respecto al voto electrónico, a la hora de hacer el escrutinio, que tanto nos endilgaron nosotros con el voto electrónico que utilizamos antes, es que se apretaba un botón y nomás ya teníamos el resultado y no había un escrutinio fiscalizado y público. Entonces con esta tecnología podemos hacer eso. ¿Qué certeza tengo, Fausto, de que si me imprime esa máquina mi voto, no está registrando, guardando mi voto? ¿Y cómo guarda si la máquina no tiene ninguna memoria? Tiene una memoria temporal, pero no guarda nada en la máquina. Ahí discrepo, o sea, es una computadora, es justamente, no es, o sea, en este caso estamos hablando también de como una máquina hipotética, porque tenemos que ver, o sea, justamente, qué máquinas estamos hablando. En el caso justamente estas, por ejemplo, las de votar que se utiliza en Argentina, que es la que presentó MSA, está más que demostrado que justamente que podía reproducir videos, que no sé si llegaste a ver justamente eso, el ejemplo que yo di, o sea, es una computadora.
Claro, y porque realmente es una computadora, es una claro. computadora, una computadora tiene memoria, tal cosa, tiene un sistema operativo, hay miles de formas. Vos no sabés que si es que está mandando esa información o no. Justamente cuando vos votás, si estás transmitiendo o no. O sea, está la garantía que vos me dé, o sea, que justamente que el Tribunal Superior de Justicia Electoral me puede dar. Pero algo que hay que entender que justamente que digamos, las computadoras no funcionan con magia. O sea, se programan eso y se pueden justamente cuando tenés, vamos a decir, vos podés tener actores malintencionados, que es, en un caso de una elección, vos tenés muchísimas razones para eso. Vos tenés justamente, no, vos tenés de los partidos políticos, tenés desde gobiernos externos, tenés desde inclusive amenazas internas, ¿verdad? Que eso se refiere justamente a gente de, o sea, ¿por qué yo tendría que confiar ciegamente digamos, en todos los técnicos de la justicia electoral, o sea, ¿por qué yo tendría que confiar en eso? Yo creo que el sistema debería garantizar un cierto, justamente, o sea, yo no tendría que estar confiando ciegamente en eso. Y volviendo al punto de que justamente las computadoras no funcionan como magia, lo que se hace, o sea, cuando vos decís, bueno, vos podés comprobar qué tal cosa, hay muchas situaciones, y ya que no le gusta hablar de un podría ser, el caso, si es que no conoces el caso de Volkswagen, que es con el tema de las emisiones de smog, que justamente, ¿qué hicieron? Ellos programaron que cuando se detecte que se está haciendo una prueba de eso, reduzca las emisiones, pero después podía ser. Y eso hicieron todo con software, o sea, hicieron justamente que pase las pruebas, o sea, que en el sentido que uno puede hacer que cuando las 5 máquinas que le pidieron para hacer las pruebas y demás, que uno puede hacer que eso agarre y falsee el resultado, o sea, o sea, ponerle que te diga que esté bien, pero en el día, en la hora de la verdad, no. Y lo mismo con el serio. O sea, tipo, eso, justamente, el tema que acá tenemos que hablar, porque, o sea, me hablan mucho de decir justamente, pero eso puede ser un podría, pero justamente es el tema, o sea, es lo que se trata de O sea, seguridad que estamos informática. sembrando desconfianza ya antes de que empiece el proceso. Pero yo creo que eso es válido. Sí, claro que es partir válido. de la Pues desconfianza justamente, o sea, es válido. Fíjate, Marcelo tiene una desconfianza. Nosotros tenemos que darle a la ciudadanía que no haya más esa desconfianza. Claro, ¿verdad? Al ¿cómo- aplicar cómo- la tecnología. Y ¿verdad? ahí viene el Y eso punto que no. para mí es fundamental. Sí. Yo creo que es válido que la ciudadanía parta de la desconfianza, ¿verdad? Bueno, Creo sí. que es doblemente válido cuando lo advierte un sector que se dedica a la cuestión informática Sí. y que dice esto es manejable y vulnerable, ¿verdad? Pero donde creo que siembra más desconfianza, Fausto, es en Argentina el fenómeno que se dio es que le pidieron a esta empresa que muestre el código fuente. Y se abrazaron de cuestiones legales para decir, nosotros no podemos mostrar y terminaban mostrando cualquier cosa. Nosotros con el diario del lunes teníamos la posibilidad de legislar y decir, el que quiera venir a presentarse a este proceso licitatorio tiene que saber que el código fuente va a estar abierto. Entonces Así nadie mismo. puede discutir y decir, esto legalmente tienen cómo ampararse. Sí, así mismo. Hoy te preguntaba si la verificación que va a hacer el TSJE va a ser una verificación abierta a toda la ciudadanía. Sí. Y me dijiste que no, que lo van a No, hacer los para el- técnicos para del el- TSJE para el- y lo van a hacer los partidos. Para el proceso licitatorio. No. Y después también, sí, claro, se le va a involucrar a los apoderados técnicos de los partidos. Claro, Sí. pero entonces, si los apoderados técnicos tendrán sus representantes, Sí. pero ¿por qué si es un proceso que pretende dar confianza, la puerta va a estar cerrada a otros actores? No está la puerta cerrada. Pero, claro que no. pero me estabas diciendo Bueno, que solamente van a es, ir un, los es un partidos. proceso normal para que no se llene, no se va a hacer en un estadio la muestra de código fuente. Así Marcelo y su organización se quieren ir, bienvenidos. No, claro que le podemos ahí dar. creo que ya está el problema, está hablando de la muestra de código fuente. No, es la muestra de código fuente, es entregar, poder descargar, es probar. Se puede hacer en ambientes controlados, eso es cierto, ¿verdad? Ahí hay un tema de seguridad otra vez. se puede empezar a, justamente, y la seguridad, justamente lo que yo estoy apuntando es la seguridad a través de la transparencia, no lo que es seguridad a través de la oscuridad, que es justamente ocultando. Eso es algo que ya a nivel de lo que es, en lo que es seguridad informática está totalmente descartado lo que es seguridad a través de la oscuridad, o sea, a través de tratando de esconder, sino al revés, es dando las garantías, es mostrando cómo se hace, y ahí está el tema, o sea, no, o sea, otra vez tenemos que estar, yo creo que la ciudadanía no tendría que estar, o sea, que estar básicamente a una élite o básicamente a un grupito de personas, tienen que estar confiando ciegamente. En el caso de Argentina, justamente, inclusive, o sea, en el caso de Argentina es muy interesante, ¿por qué? Porque alguien filtró el código fuente de las máquinas de MSA.
Y entonces ahí se pudieron hacer, o sea, se pudieron hacer, o sea, la gente pudo hacer, la comunidad técnica pudo hacer las pruebas. Y esa máquina, ese software ya había pasado por 2 auditorías, una de la UBA, otra de la Universidad Técnica, no me acuerdo si era de Córdoba, realmente tendría que ver, y no encontraron vulnerabilidades. Y después justamente alguien de la comunidad de seguridad informática en Argentina, en 2 horas encontró justamente lo que se llama, lo que le llamaron el ataque multivoto, que era, en este caso estamos hablando de las boletas que tenían el chip RFID, y justamente que había un problema en la forma en la que contaba la máquina. Entonces podía agarrar y en una boleta cargar 20 votos, hasta 20 votos. Entonces, ahí está el tema donde yo digo, ¿por qué? O sea, ¿por qué lo ideal es reducir la superficie de ataque? Vamos a tratar de garantizar por el simple hecho de que no se pueda hacer Pues directamente. Creo que todo lo que buscamos es garantías. Claro que sí, totalmente. Sí. Así es. Por Pero eso. yo no veo, o sea, hasta ahora, por ejemplo, se usa esa tecnología en Salta, no se probó nunca que hubo esos ataques, ¿verdad? O sea, yo no te puedo defender ahora mismo porque ahora estamos en un proceso licitatorio y vamos a probar la tecnología. O el tipo de tecnología es lo que a nosotros nos pareció muy interesante y creemos que vamos a poder darle la seguridad a la ciudadanía con respecto a que el voto va a ser secreto, el escrutinio va a ser público y vamos a poder cumplir la ley con el tema del desbloqueo a través de este tipo de tecnologías. ¿Qué perfiles y cuánta gente, técnicamente hablando, hace rato Marcelo hablaba de ciertos perfiles técnicos, creo que citabas programadores. Sí, primero, expertos en seguridad, o sea, tipo gente preparada en seguridad, gente que entienda de criptografía, gente que entienda de software y sobre todo gente que entienda de hardware, que es lo que más falta acá. En el plantel del TSJE, ¿tienen ustedes gente especializada en estos rubros? Sí, claro, tenemos un departamento de análisis de sistemas, tenemos un departamento de infraestructura, Nosotros ya tuvimos la experiencia también con el voto electrónico. ¿Quién es algún experto en criptografía, por ejemplo? En criptografía no lo tenemos. Yo de ahí justamente vuelvo a discrepar, justamente es muy específico el conocimiento, tipo, hay muy pocos profesionales en Paraguay. O sea, es más, si es que si te querés ir, la dirección de ciberseguridad del MITIC, la última vez que pregunté tenía 3 funcionarios, incluyendo la directora. O sea, que independientemente de o sea, yo no dudo de su capacidad, pero el volumen de 15.000 máquinas, o sea, es imposible estar pidiendo eso. Y justamente yo déjame que dude que el Tribunal Superior de Justicia Electoral tenga gente especializada para ese tipo, que te pueda, por así decirte algo, que te pueda analizar el firmware del hardware de un chip de la máquina, de la parte que imprime. O sea, realmente eso es algo justamente muy específico que yo particularmente no creo que tengan. Y de lo que hablaron antes justamente pero esto no se comprobó, ¿cierto? Es muy difícil comprobar que haya una vez que ya se realizó o no, o sea, que se haya utilizado, que se haya vulnerado o no, es muy difícil de analizar así el después. Justamente por eso es lo que se trata de hacer, lo que es la seguridad preventiva. O sea, vamos a tratar de evitar que esto no se pueda. Y un punto más, justamente lo que había dicho Fausto, con la experiencia de las urnas brasileras. Justamente las urnas brasileras cuando en el 2002, 2003, que se hicieron en las internas y en las intendentables, si no me puedes corregir, en esas eran. Esas urnas, justamente en Brasil la comunidad técnica viene auditando y todas las veces que se auditó encontraron vulnerabilidades. Inclusive, o sea, te iba hablando, en el 2010, en el 2012, 2014, 2017, si no me equivoco. Entonces yo te puedo asegurar que cuando se votó en el 2002, 2003, se votó con unas urnas vulnerables. Pero no te digo que se hayan vulnerado. En Brasil hay más de 100.000 personas que votan con la urna. Y vos le quitas a los brasileños la urna y va a ser un caos, porque ellos es totalmente desbloqueado, ¿verdad? Te agradezco por tu participación. Marce, gracias por acompañarnos. Gracias por invitarme. Hacemos nosotros la pausa. Venimos ya para la despedida de esta edición de AAM.